Hola, esto es Ojo al Cine. Esta semana le echamos el ojo a Superman, la original del 78. Y esta semana no está Sibina porque me dijo que le parecía tortura hablar de Superman, la película. Así que tenemos invitado especial que ya ha estado por aquí, ya es como de la familia, Enric de Tecnoshock Cineón, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? con ganas de hablar de Superman. Y dadle al like y suscribíos. Y Tom Cruise os dará las gracias en chino. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Hay ganas de Superman después Sí. de tanto tiempo desde el Man of Steel? Sí, la verdad es que le tengo muchas ganas a esta nueva versión de James Gunn. ¿Qué te parece a ti esta versión original del personaje en el cine? La película Superman The Movie del 78 fue un antes y un después. Es decir, la manera de volar, la manera de usar los efectos especiales. Ahí no había cromas por los cuatro lados de la filmación. Entonces, hay que tenerle en cuenta no solamente la historia del superhéroe, sino la historia de la película en sí. Claro, el tagline, la publicidad de la peli era "creerás que un hombre puede volar", que era como todo el rollo de la peli, ¿no? Hacer que ese vuelo de Superman estuviera conseguido y que realmente me parece que para la época que era, en muchas escenas está muy conseguido. Sobre todo al principio, en esas primeras, bueno, lo del helicóptero y cuando vuela un poquito por la ciudad y demás. Me parece que para la época está muy bien conseguido con eso, con algunas pantallas verdes, un poco de retroproyecciones, grúas usaron también para tenerle colgado. Sí, un arnés. Christopher Reeve iba en un arnés y hoy en día puede parecer algo obvio, pero Christopher Reeve en un arnés con un ventilador para que la capa tuviera movimiento, eso fue alta ingeniería para efectos especiales de aquella época. Y eran resultones, ¿eh? Exacto, es muy resultón. Y de hecho, bueno, Christopher Reeve, hablaremos un poco de él y de su figura como icono y demás. Él era muy aficionado al deporte, a muchos deportes, entre ellos al planeo sin motor, en uno de esos aviones sin motor. Sí. Y él, al saber de vuelo, digamos que asesoró un poco a la producción como diciendo, bueno, Superman no volaría en recto todo el rato, sino que él propuso que hiciera algunos giros y demás, y que de hecho en la escena del rescate de Lois en el helicóptero, cuando él se va y hace como un girito así muy chulo, no es que fuera literalmente idea suya, pero como que él contribuyó a todos estos pequeños detalles que le dan como más textura a ese vuelo y a la peli. Pues está claro que Christopher Reeve estaba muy implicado en la producción y que para muchos, en los que me incluyo, supongo que tú también te incluyes, nuestro Superman fue Christopher Reeve. Y en el imaginario popular, vale que hay otros y algunos recientes, como Henry Cavill, ¿no? Pero Superman es Christopher Reeve. Para muchos lo seguirá siendo siempre. Y es que Christopher Reeve, que era un actor de teatro nada conocido en ese momento, que de hecho es en los créditos de la peli es el tercero que aparece, a pesar de ser el tipo que tiene el título de la peli, es el tercero después de Jim Hackman y Marlon Brando. Pero lógico, Marlon Brando claro, era Marlon Brando y Jim Hackman, que luego hablaremos de Jim Hackman, ¿no? Porque costó que aceptase el papel de Lex Luthor por sí, varios motivos. sí, sí. Pero eso que vaya suerte, vaya destino, digamos, haber podido encontrar a Christopher Reeve, porque me parece que la peli esta funciona básicamente por Christopher Reeve y por la música de John Williams. Me parece que son como los dos pilares que hacen que la peli funcione bien del todo y que sin ellos para nada. La música de John Williams es icónica y a mí siempre me produce confusión la música de Star Wars con la música de Superman, que también tendríamos que hablar. Las partituras son cuando menos similares. ¿Tú la tenías presente antes de revisarla? Pues no, yo la vi en su día y vi la 2 y la 3 y vi la 3 es divertida, ¿eh? Y vi la 4, la del Nuclear Man, que es Sí. horrorosa, pero no, yo cuando me invitaste a hacer el podcast la volví a ver y sí, y dije, mira, me acuerdo de esto, mira, me acuerdo de lo otro, pero no la tenía presente, hacía muchos años que no la había visto. Pero tenía un buen recuerdo y no... ¿Sabes las películas que dices envejece mal, no debería haberla visto otra vez? Pues no me ha pasado. Me ha gustado. A mí me ha dejado un poco más frío de lo que esperaba. Christopher Reeve
y la banda sonora de John Williams me parece que es lo que hace en la peli, pero después hay muchos elementos que me sacan un poquito, que ya los iremos hablando. Bueno, para empezar, me sorprendió lo largo que es el trozo inicial en Krypton. Lo recordaba como una escena así, Jor-El encarcelando a los malos estos en la zona fantasma, que esencialmente es eso, pero como que dura sus buenos 15 minutos y tal, y estás ahí un rato y dije, ostras. Yo no, o sea, la fortaleza de la soledad, con Marlon Brando, con los tres kryptonianos malvados, no lo recordaba ni más corto ni más largo. Es decir, me pareció que tenía el espacio que yo recordaba. De hecho, me pensaba que era más. Hostia, y vaya trajes, vaya outfits que llevan en Krypton, ¿eh? Yo pensaba, hostia, me medio funciona para la peli estos trajes brillantes y demás, pero, ostras, viviendo ahí te tienes que dejar los ojos, ¿eh? Te tiene que dejar ciego ver a gente paseándose por allí todos de blanco, o sea, tiene que ser una cosa. Siendo consciente de que tiene 40 años, me sigue funcionando todo el tema de los efectos especiales. O sea, yo cuando se estrena la película, yo todavía no he nacido. Ojalá la hubiera podido disfrutar con 10 años, hubiera flipado. Sí, no, desde luego los efectos, ya te digo, a mí me parece que están muy conseguidos y que aunque hay evidentemente efectos digitales y pantallas verdes y demás, también el trabajo con modelos, con miniaturas y demás, hace que todo quede redondo y todo cuadre en sí mismo y que funciona muy bien. Hay muchos efectos prácticos. Es que de hecho el creador de algunos de los sets, por ejemplo estos de Krypton, las escenas en el Ártico, en la que va Superman, bueno, en la que va Clark Kent de joven y tira allí el cristal y hace la fortaleza de la soledad y tal, es John Barry, que hizo muchos de los sets, bueno, se ocupó de Star Wars. Claro, era normal que se le contratase y que hiciese el trabajo que hizo. Es decir, la ambientación de cómic, que eso es lo que no encontré en las películas de Zack Snyder, y yo creo que hicieron lo que tenían que hacer, una película de personajes de cómic, un Daily Planet de cómic, una Lois Lane de cómic, un Superman de cómic, y Lex Luthor, pues es verdad que para mí es el que más se aleja del cómic, pero eso fue culpa de Jim Hackman. ¿Por qué se aleja para ti del cómic el Lex? Jim Hackman no quería que fuera un personaje malvado, no sé cómo decirlo, o sea, él quería que fuera un personaje cómico. Entonces, yo creo que el Lex Luthor de Jim Hackman es excesivo. Aparte, por curiosidad, ahora que hablamos de Jim Hackman se negó a afeitarse el bigote. Tuvieron que negociar para que al final eso no fuera un impedimento para que hiciera el personaje. ¿Por qué no me parece cercano al que yo había leído de niño en los cómics? Por eso, es demasiado excesivo, es quizá demasiado cómico, y eso a mí en Lex Luthor no me gusta. Lex Luthor tiene que tener más mala hostia. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? A mí el Lex Luthor no me gusta especialmente. Se rodea de idiotas para parecer más listo y me da como rabia ese Otis que tiene por ahí, que le dice, ay, es que eres tonto, tal. Digo, hombre, si tanto te vas a quejar, coge a otro más listo. Mi teoría de por qué es así, aparte de Jim Hackman. A ver, por esta época en los cómics, Lex Luthor no era el genio de los negocios, el businessman, el todo esto. En esta época, entre los años 60 70, Lex Luthor era un científico loco. Era el típico científico así como el Doctor Bacterio de Mortadelo y Filemón, pero en DC. Esto era porque en los cómics ha habido lo que se llama la Edad de Oro, la Edad de Plata, la de Bronce y la Moderna. Y entre los 60 y los 70 estaban en la de Plata, que es en la que había un montón de censura, con lo cual todas las historias tenían que girar alrededor de ciencia ficción rara y chorradas así. Pero en los años 40 era este hombre de negocios, pero que no tenía este odio a Superman, que sí que ha tenido versiones posteriores. Creo que los escritores de la peli, o sea, escritores, guionistas, la gente que trabajó en la peli, había crecido con el Lex Luthor
anterior, el que no era el enemigo némesis de Superman, el que no era el científico y todo eso. Y de ahí que sus referentes, de haber sido niños en aquella época, les llevaron a esta peli. Ah, bueno, la escena en la que rescata a Lois y en la que se presenta como Superman ante la ciudad y tal, me gusta mucho cuando ella se cae, él la rescata y dice, no se preocupe, la tengo. Y ella le dice, ¿pero quién le tiene a usted? Me parece un momento muy, muy entrañable, que funciona muy bien para la peli. Hombre, es un momento icónico porque digamos que es la primera vez que un superhéroe se presenta ante las masas y además es la primera vez que sucede en la película y es la primera vez que sucede en la historia del cine, porque claro, no tenemos un referente como tal para poder compararlo y la verdad es que es un momento dice, estoy aquí. Me tenéis para que os proteja, porque es un poco el leitmotiv de Superman en todas sus versiones, bueno, o casi al menos. Es lógico que muchos de los actores y demás estuvieran preocupados durante la producción, como diciendo, ostras, ¿a qué me ha apuntado? Como pasaba en la primera Star Wars, que ahora lo vemos muy lógico cómo fue todo y el éxito y tal, pero la primera Star Wars con Alec Guinness, que era un actor así clásico de la hostia, vestido en bata claro, vestido en bata por el desierto con unos enanitos y unos robots ahí que le hablaban. Y claro, ese pavo diciendo, hostia, pero yo ¿a qué estoy? Y esto lo mismo. Por eso también Gene Hackman y Marlon Brando ahí como de, bueno, ¿y esto qué hostias será? Gene Hackman, yo no recuerdo ni nada por el estilo de que renegase de Superman. De hecho, sale en la 3 también y en la 4 creo que también. Pero claro, Marlon Brando nunca se tomó en serio el papel de Jor-El. De hecho, en uno de los reportajes que he estado revisando estos días, se presentaba al set de rodaje y no se había estudiado su guión. Le tenían que ir chivando los diálogos o con chuletas o improvisaba. En la escena esa en la que le suelta un monólogo a Kal-El bebé, a Superman, antes de salir en la nave y todo eso, se le ve leyendo el guión porque digamos que le ataron las frases al pañal del bebé para que él las estuviera leyendo. Y de hecho, Christopher Reeve tiene una entrevista muy chula con David Letterman en que le preguntan, ostras, Marlon Brando, un actor que marcó a todas las generaciones, tal y cual, ¿te hizo ilusión trabajar con él? Y dice, la verdad es que no era nada profesional, no se molestaba en aprenderse el papel y todo eso. Y me parece que está muy bien que él, un actor totalmente desconocido, saliera allí a decir, no, este tipo no se portó bien. Gene Hackman tiene pelo en toda la película menos al final. Una escena calvo no cuenta. El Lex Luthor ese del que me hablabas, científico de los años 40, está pelado, ¿no? A ver, claro, es que el Lex Luthor original, el que decía de las cuestiones estas inmobiliarias y tal, ese tenía pelo. Pero estuve leyendo que por lo visto se hizo calvo por un error de imprenta, o bueno, de imprenta no, de dibujo, en una tira de periódico, pues creo que en los años 50 o así. Y después, en los años 60, el Lex Luthor renovado, el científico, tenía una justificación para ser calvo en su origen, que es que él había hecho un experimento de joven, Superboy, que no era Superman en esa época, intentó salvarle, algo salió mal, y Lex Luthor acabó calvo por culpa de Superboy, es decir, por Superman, y por eso después le odiaba a muerte porque le dejó calvo. El Lex de la época en que sale la peli sí era calvo. Y de hecho por eso le dijeron a Gene Hackman que a ver si se afeitaba la cabeza para la peli y tal, y él dijo, nanay de la China. Se nota muchísimo la prótesis de calvo que usa en la escena que aparece sin pelo, que sale con Otis, que tú hablabas antes, sí, que es el tonto más tonto que el propio Lex Luthor. Una escena calvo no cuenta. ¿Te fijaste que para sortear eso, durante la peli, él cambia de peinado en cada escena? Porque se supone... Pues no me fijé en eso. Sí, claro, él tiene un pelo distinto más o menos en cada escena porque así se supone que representan que lleva distintas pelucas. Y de hecho hay un momento en el que Otis, cuando
Lex se está bañando en la piscina, Otis recoge una peluca de una cama y la mete allí en una cabeza, bueno, como en un maniquí. Escucha, hemos hablado de Christopher Reeve, de Gene Hackman y de Marlon Brando. ¿Qué me dices de Lois Lane? Porque Lois Lane también, yo creo que tenía una química, fue muy buena Lois Lane. Margot Kidder está genial. Margot Kidder, sí. Está genial en la peli. Funciona muy bien como esa reportera, digamos, sin paciencia, con esas energías, ese nervio, ¿no? Que, claro, para Clark, que es de pueblo y demás, pues es tan sorprendente y me parece que eso, que ya funciona genial y funciona genial lo que dices, ¿no? La química tanto con Clark como con Superman. ¿Has visto el documental que comentábamos antes de la historia de Christopher Reeve? Que es la primera producción del DC Studios de James Gunn. Para quien no lo sepa, Christopher Reeve, después de hacer varias Supermanes y tal, en el 95 me parece que es, tiene un accidente de equitación, se cae y se parte el cuello y se queda tetrapléjico. Sí, impactaba mucho verle en la silla de ruedas, totalmente inmóvil, con aquella especie de sonda que llevaba en el cuello y apenas podía mover el cuello y hablar. Conjuga muy bien las dos partes del accidente y de su historia como Superman y de su historia como icono y demás. Y hay imágenes muy chulas de él en el set de rodaje que le hacen la primera prueba de vestuario para Superman y lleva un traje que le da un calor tremendo, está sudadísimo, tiene unas ronchas de sudor alrededor de los brazos tremendas y está delgadito, porque él venía del teatro y era un chaval así estirado. Era alto, Christopher Reeve. ¿Y sabes quién lo entrenó para muscularse para el papel? Pues no. Es que esto es curioso, fue un tipo que se llama David Prowse, que es el que hacía del cuerpo de Darth Vader, que era un culturista de la época, por lo visto. Por eso Darth Vader, que es tan enorme, que no le ponía la voz él mismo, le ponía la voz James Earl Jones, Constantino Romero en España, pero... O sea, que Darth Vader entrenó a Superman, mira tú. Efectivamente, sí, es que... Quería destacar una escena que yo creo que Christopher Reeve... Es una pena que no pudiera hacer más roles a la larga y que tiene otras pelis en las que ha actuado, pero que aquí en Superman, que parece eso, una peli chorra a priori, hace una actuación brutal. Y hay una escena que uno de los hijos de Christopher Reeve dice que es su favorita y diría que también es la mía, que es esta en la que Superman está, bueno, en el ático de Lois, se va volando, aparece Clark por la puerta y le dice, uy, que hemos quedado, no sé qué, no sé cuántos. Y se quita las gafas porque piensa en decirle que es Superman. Y cuando se quita las gafas, cambia la voz y cambia la postura. Y ahí es cuando te das cuenta de que todo el rato Christopher Reeve está haciendo una postura bastante distinta entre Clark Kent, por un lado, que está así como más inseguro, más tal, chocándose con las cosas y todo eso, y Superman, que está un poquito más altivo, levanta más los brazos, los hombros y demás. El lenguaje corporal es perfecto para un personaje y para otro, estoy totalmente de acuerdo. Yo, si tuviera que destacar alguna escena, yo me quedaría con todas las escenas de vuelo, sobre todo las del principio de la película, pero por lo impactante, porque era algo que era nuevo, que era mágico, era una cosa que nunca se había visto antes. Y tampoco es que tuviéramos muchos superhombres ni muchos superhéroes durante la década de los 70, no, y de los 80 tampoco. Sí, desde luego. Bueno, no sé si tienes algo más y si no, igual lo dejaríamos por aquí. Simplemente, yo que sé, tenía por aquí apuntado que no aparece Krypto en la película, pero aparece un perro y el perro que aparece era el perro de Christopher Reeve. Aparece en la primera parte de la película, en Smallville. Claro, es verdad. Que sale un perro ahí. Digamos, vale. sale un perrete de Clark, pues el perrete de Clark era el perrete de Christopher Reeve en la vida real. Amigo, pues no lo sabía. Pues mira, curiosidad que te regalo. Está bien. Bueno, pues nada, hasta aquí. Muchas gracias por haber participado. No, gracias a ti por invitarme, sabes que es un placer. Hemos echado de menos a Sibina. Un abrazo, Sibina. Sí, yo también. Pero bueno, como yo hago mucho con ella, pues también está bien que... A ver si la próxima vez que me invitáis estáis los dos y compartimos micro a los tres. Mientras ella esté dispuesta, porque claro, va de diva
Y no quiere. Bueno, mira. pues, y si no quiere, pues la próxima vez que hagamos una peli de superhéroes, pues la hacemos tú y yo y ya está. Sí. Bueno, Un placer, Luis. hasta aquí igualmente. Seguid a Enrique en el canal de YouTube de Tecnoshock Cineon. Y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Ah, y dejad en los comentarios otras pelis o sagas o lo que sea de las que os apetezca que hagamos más retrospectivas como esta.